Gracias, muchas gracias, Erika. Bueno, Mercedes Arauz había señalado que no iba a renunciar a la segunda vicepresidencia, está en esa condición y con ese cargo, por supuesto, está ahora mismo con Martín Vizcarra, ya en condición de presidente de la República. Estamos para comentar sobre este discurso, este mensaje breve, máximo 20 minutos en realidad, que ha dicho varias cosas importantes, pero vamos a preguntarle a nuestros invitados, a Miguel Antezana, analista político, y a Martín de Acevedo, experto en temas electorales. ¿Qué les ha parecido este discurso? ¿Cómo está, Martín? Qué gusto saludarles, señor Antezana. ¿Cómo está? Buenas tardes. Amigos de Reyes y Taza, tengan ustedes muy buenas tardes. Buena noticia. El discurso me parece que sí. Okay. Es una buena noticia estabilizar el país, voltear la página y, a pesar de un discurso, no obstante, un discurso amigable, 4 cosas firmes que he podido cantar del nuevo presidente. Ahora vamos a ir a las cosas firmes. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Al toque, dime, en un minuto, ¿qué te pareció? Luego hablamos de temas más concretos. Yo creo que esperanzador. Yo creo que concreto, directo, sin muchas ínfulas, lo que esperaba la población. Suficiente. Demuestra un poco la personalidad, ¿no? Pragmático. ¿Cierto? O sea, digamos, no es un hombre que encandila, no es un gran discursero, no es un hombre que tenga una oratoria, digamos, que le levante a la gente y le ponga los pelos de punta, que en realidad no es lo que se necesita ahora mismo, dicho sea de paso, ¿no? Más bien parco y firme, ¿no? Sí, pero diciendo cosas muy claras, ¿no? Exacto, diciendo cosas claras y además también mucho el lenguaje corporal. Fíjate que fue muy humilde, fue muy tranquilo. Sí. Además dijo frases interesantes como que apertura pero determinante. Es decir, eso quiere decir que esta humildad no va a ser una cosa de sometimiento. Firmeza, dicho. Firmeza, dijo, y además también de respeto institucional. Entonces yo creo que fue bastante preciso. Muy bien, vamos a los puntos que te ha llamado la atención. Martín, dime. Concretamente, hablaste de 4 puntos. Sí, concretamente, mire, el inicio de una nueva etapa política, de poner basta a este tipo de confrontaciones que no llevan a nada, la independencia de poderes, como acaba también de decir nuestro amigo Antezana, y en ese sentido una invocación al Parlamento para dejarse de ese tipo de peleas y mirar hacia el futuro y hacia una reconstrucción del país que lo necesita. Punto final de esta política de odio y confrontación, ha dicho. Exacto. Clarito. ¿No? Punto final de esta política de odio y confrontación, y aquí luego una invocación al Congreso para trabajar juntos a un pacto social, donde en materia de salud, generación de empleo, educación y seguridad ciudadana, que todos veníamos esperando en las calles, se espera que se retome y se encamine para entrar en una nueva etapa política, finalmente concluye. Bien estructurado además. Correcto. Esto, ¿no? Miguel, te escucho. Yo creo que lo interesante es que él empezó diciendo que estos son los lineamientos, que más adelante cuando tenga este gabinete totalmente nuevo, que también lo enfatizó, que además recibió un aplauso cerrado, y fue el primer gran aplauso, el gabinete totalmente nuevo. Pero un detalle ahí, que a mí me parece importante, que hay que ir señalando para aprender de la historia. Primer gesto de Martín con el Congreso. Primer gesto de Martín, y que la gente sepa, porque han sido voces del Congreso las que han pedido. No pongas a ninguno, no cometas el desatino de repetir alguno de ellos. Martín pudo haberlo hecho. Finalmente está dentro de su prerrogativa como presidente de la República. Es decir, yo pongo al ministro o nuevos o algunos de aquí. Pero digo yo, es un nuevo gesto en el que le dice, correcto. Si poner nuevos me va a generar una escaramuza, no pongo nuevos, si poner lo mismo me genera escaramuza, de hecho, pongo todos nuevos. De acuerdo con lo que él dijo de voltear la página, ¿no? Entonces, si volteas la página, por supuesto, tenemos un gabinete totalmente renovado. Entonces, dentro del marco de lo que él dijo que eran los lineamientos generales, y mencionó 4 lineamientos generales en el tema institucional, de la corrupción, yo creo que también lo rescatable del mensaje en líneas generales es la aceptación de lo que está pasando, que tenemos una parálisis económica, que tenemos una crisis institucional y que tenemos sobre todo una gran desconfianza y una falta de gobernabilidad. Yo creo que dijo exactamente lo que la gente sabe que está pasando. En esa parte me parece importante porque es cierto, da la impresión de que lo ha estudiado muy bien, probablemente a las 10, 12 horas de viaje ha ido pensando, porque mira, dice eso que dice Miguel, Martín, pero no lo dice con saña, no lo dice como diciendo mi anterior lo hizo tan mal, sino en un reconocimiento cauto, absolutamente sobrio, porque tampoco puede salir a decir que estamos en el mejor de los mundos, pero no se hubiera visto bien que salga a decir una especie digamos, de rosario de todo lo desgraciado que andamos, ¿verdad? Se cuidó en decir una frase bien clara: vamos a hacer las cosas mejor. Y en ese sentido, muy bien, como dice Miguel, como coincidimos los tres, extender
al Congreso a partir de decirle, esto va a ser un nuevo gabinete, un pacto social con ustedes, no más peleas, miremos para adelante y a estabilizar institucionalmente el país. Me voy a la pausa, voy a regresar, voy a regresar con Martín, vamos a ver qué es lo que ha tratado de decir el presidente de la República, por ejemplo, cuando señala este asunto de lucha contra la corrupción, cuando habla de la estabilidad institucional, cuando habla de la infraestructura sostenible y cuando habla sobre todo del famoso pacto social, que engloba, que guarda ese compromiso que ha solicitado. Vamos a la pausa y retornamos. Gracias, Álvaro, muchas gracias. Ahora, un detalle, Martín y Miguel, que realmente debería regocijarnos a todos, porque podemos estar de acuerdo en desacuerdo con una u otra cosa, podemos incluso estar de acuerdo con la calle diciendo que se vayan todo lo que sea, pero que este ha sido un hecho traumático, no ha sido traumático, ¿verdad? Finalmente la sucesión se ha dado de manera ordenada. Martín Vizcarra ya está dentro del Palacio de Gobierno, ya ejerce desde este momento la primera magistratura del país, y la verdad es que uno ve que no se ha quedado el mundo, porque algunos han querido pintar un apocalíptico escenario que finalmente no ha ocurrido, ¿no? Pienso que Martín Vizcarra, nuestro presidente constitucional de la República ahora, en este lapso de las últimas 48, 72 horas, él se iba a ir haciendo la idea de que va a ser el sucesor, y este discurso bien estructurado lo ha armado a partir de ahí. Entonces significa que, como él empieza diciendo, ¿no? Lo tengo claro. Está hablando Martín. Perdón, está hablando Martín. Un segundo, adelante. Está hablando el presidente de la República, adelante. Me imagino que los trabajadores del Palacio, ¿no? De trabajar a favor del Perú, a favor del Perú, como la gente. Yo hace 5 meses, dejé la responsabilidad cotidiana de ejercer la vicepresidencia para asumir una también importante función lejos de aquí, en Canadá, representando al Perú como su embajador. Y ahora exitosa. La emoción es muy grande, regresar siendo el primer servidor del país. Tarea titánica que solamente se va, como he dicho hace un momento, ante la representación parlamentaria en el Congreso de la República, si todos trabajamos juntos. Giselle. Y todos es ponernos el Perú como objetivo, es dejar las diferencias y priorizar los grandes objetivos de desarrollo de nuestro país. De antemano yo sé que voy a contar con todo su apoyo. Yo les agradezco el trabajo que ya vienen realizando. Les pido que continúen trabajando como lo han venido haciendo hasta ahora, y que en el diario acontecer podamos también recibir los aportes y sugerencias de todos ustedes para hacer mejor nuestro trabajo. Ustedes saben perfectamente lo que hay que hacer. Aconséjenme para tener un resultado satisfactorio. Así que muchas gracias por su recibimiento y los comprometo a trabajar juntos en beneficio de todo el país. Muchas gracias. Bueno, Martín Vizcarra dirigiéndose a los trabajadores del Palacio de Gobierno. Decía Miguel que finalmente no fue tan traumático. Bueno, no fue nada traumático. No fue nada traumático. La sucesión. La sucesión se dio dentro del marco de lo que establece la Constitución. El paraguas nos ha ayudado mucho, ¿no? Además que el tema económico, que había muchas voces que decían que la economía se iba a paralizar, que iba a ser traumático, que el proceso de vacancia iba a influir negativamente, que las agencias de calificación de riesgo no las iban a bajar. Fue al revés. Todo lo contrario, la economía ha seguido funcionando. Yo creo que al contrario, lo que hay es una transición dentro de esta transición, en el sentido que vamos a esperar que se nombre este nuevo gabinete y que comiencen a dictarse las primeras medidas de activación o reactivación del aparato gubernamental. Correcto. ¿Cómo crees que aterrice? ¿Cómo debería aterrizar esto del famoso pacto social, que creo que es lo más llamativo del discurso? Me parece que ahí es una invocación al Congreso como otro poder del Estado, a partir de la firmeza de decir primero que tiene claro la independencia de poderes y que invoca al Congreso de la República, porque de eso se trató en los últimos 15 días, a dejar del avasallamiento de un poder al otro.
para poder comenzar a partir de ahí, en efecto, un pacto social que pase por estas cuatro cosas que ¿Cómo sería, cómo aterrizamos? ¿Cuál sería la acción política concreta? Es verdad, ahora es un anunciado. Ahora es como, ahora que estamos en modo selección también, te doy la pelota, esté en tu cancha. ¿Cuál sería la respuesta? Puede ser de taquito, puede ser que eso pase por la guacha y finalmente se den por desentendir. Eso hay que concretar. Los gestos en política hay que concretarlos, hay que hacerlos acción. ¿Cuál sería la acción? Me parece que, como también ha dicho, estos son lineamientos, eso se va a concretar en su próximo discurso cuando vaya a pedir... ¿Tú cómo crees que debería ser? ¿Qué debería ocurrir? Él debe llevar ¿Cómo esos, hacer esa plataforma? Él debe llevar esos 4 pilares que la gente está esperando en las calles y por el cual el tema no ha terminado de desbordar. Educación, salud, seguridad ciudadana y trabajo o empleo. Cuando vaya al Congreso en busca de la ratificación a su gabinete y de la confirmación de la confianza, en ese momento él, en esos lineamientos debe haberlos desarrollado y decirle al Congreso: estos son los 4 puntos, sin perjuicio de la corrupción, sin perjuicio de las responsabilidades y sin perjuicio de que a cada uno hay que ponerlo en su lugar a partir de aquí, inaugurando una nueva etapa política, como él también lo ¿Cómo dice. debería aterrizarse en este pacto social desde tu punto de vista, Miguel? Este pacto social en realidad tiene que ver mucho con los actores de este pacto. No estamos hablando solamente del Ejecutivo con el Legislativo. No solo los dos. No solamente los dos. Estamos hablando del Poder Judicial, porque lleva adelante las reformas y que también, las sentencias y la justicia que él precisamente ha reclamado que tiene que existir. También dentro de este pacto social seguramente va a estar el llamado a los empresarios. Recordemos que aquí, que en esta crisis hay muchos participantes, no solamente el Legislativo y el Ejecutivo. Aquí también hubo intervención de las empresas, aquí también hubo intervención de otros actores y precisamente ¿Pero qué temas deberían abarcar? Pues un pacto social de hecho, educación y salud, social. Correcto. Ok, pero esos son los lineamientos de acción del Poder Ejecutivo. Cuando hablamos del pacto social es que cada uno de estos actores precisamente actúen de manera consona con lo que es su función. ¿A qué me refiero? Si el Legislativo está para precisamente dar la parte normativa, no está para precisamente inmiscuirse en las labores del Ejecutivo. Si estamos hablando del sector empresarial, es que precisamente el sector empresarial se ponga a trabajar y cumpla sus obligaciones empresariales. Pero a mí me dio la impresión de que cuando habla de pacto social le está diciendo: sentémonos. O sea, yo digo, si este anuncio se puede hacer acción, y si es acción, ¿qué significa? ¿Cómo establecer un diálogo permanente? O sea, PPK no lo supo hacer, o sea, tuvo malísimos operadores políticos, llegó en un momento determinado a confiar como operador político a Kenji Fujimori, y eso ya habla de la orfandad absoluta de nuestro expresidente. De hecho, él exageró del diálogo. ¿Cuántos diálogos tuvo con Keiko Fujimori? Para nada. Porque la cosa no es sentándose a hablar, la cosa es sentándose a tener acuerdos concretos de qué cosas vamos a hacer. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver, espérame un segundo, Miguel, espérame un momento, segundo, Martín. Tuit de Keiko Fujimori, tuit de Julio Guzmán. Keiko Fujimori dice exactamente lo siguiente: este es un momento para estar unidos como peruanos, firmes y optimistas ante los retos que nos esperan. Personalmente y de Fuerza Popular le deseamos éxito al presidente Vizcarra en la gestión que hoy inicia, rumbo al bicentenario de nuestra independencia. Que vive Perú. ¿Qué dice Julio Guzmán? Le deseamos lo mejor al presidente Martín Vizcarra en esta nueva etapa. Tiene el gran reto de trabajar por la unidad nacional y luchar firmemente contra la corrupción. Su éxito será el éxito del Perú. Cierto. ¿Qué les parece? Ahí viene el tema de la estabilidad institucional. Y la estabilidad institucional pasa, como ambos han dicho, sentarse no solamente con este poder del Estado, pero principalmente con para la reforma institucional que pasa, por ejemplo, por la reforma política, por la reforma electoral, y ya se va aterrizando en temas concretos. Este modelo institucional que nos da a elegir a este tipo o clase de congresistas no aguanta más. Eso es una forma, eso va a ser uno de los pilares del pacto. ¿Por qué? Porque son ellos los involucrados, los 130, los que deben estar de acuerdo ante esta extendida de mano para ir hacia ese pacto social de la reforma institucional y política, ¿no? Sí. Ahora, yo insisto en el tema de cómo hacemos eso acción, claro, porque el presidente del Congreso habla ahora mismo y dice: perfecto, estoy de acuerdo con el pacto social. ¿Cuál es el siguiente paso? En la acción política es: mándame tu solicitud de delegación de facultades, mándame tus proyectos para acelerarlos, establece una mesa de diálogo de Estado en el que una vez cada 6 meses nos juntemos, presidente de los poderes, y evaluemos cómo marcha una agenda en el que se incluya estos y otros temas. Ahí, cuando yo voy a la acción política, es que encuentro una nebulosa. Bueno, yo creo que la cosa es muy fácil, la ponemos en una palabra. El pacto social tiene que ser: ubícate. Tú eres legislativo y tú encárgate de tu labor legislativa y no te metas con la labor del Ejecutivo. Tú no puedes tener, por ejemplo, esto que ha llevado a esta crisis, congresistas que vayan a visitar ministros para pedir obras. Y tú, Ejecutivo, dedícate a hacer obras, esa reconstrucción que precisamente el presidente Vizcarra acaba de decir que va
tiene que cometer, que está en deuda con eso. Igualito sucede con el Poder Judicial. Dedícate a tu labor judicial, Fiscalía, comienza a perseguir, pero también tienes que tener acciones concretas, logros en esta acción judicial. No solamente que queden anuncios, en persecuciones. Fíjate todo lo que ha demorado en todo el caso de Odebrecht, de extradición de Toledo y todo ese tipo de cosas. Inclusive también con el sector empresarial. Deja de estar diciendo tantas cosas y ponte a actuar. ¿Qué necesitas? Herramientas legislativas, aquí las tienes. Herramientas del lado ejecutivo, aquí las tienes. Ahora trabaja. Entonces fíjate que solamente es colocarse en el papel de cada actor de la sociedad para que comiencen a trabajar y que esto funcione y camine. Ya se acabó la era Kuczynski, perfecto, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué necesitamos? Y fíjate que estos saludos de bienvenida, de felicitación del presidente, de Guzmán, seguramente Barnechea, seguramente todo el mundo le va a decir lo mejor y es obvio que lo va a hacer, pero aquí el principal mensaje que se pone aquí a prueba es el de Keiko Fujimori. Lo ha dicho perfectamente bien, felicitaciones, una actitud completamente distinta con Kuczynski. Pero ojo, a ver, empecemos a trabajar, a ver qué tal se comporta tu bancada. ¿Sabes qué me falta? Me falta una frase de Keiko. ¿En qué te puedo ayudar? Ajá. ¿O qué va a hacer la bancada? Eso me falta. O sea, decir, mira, porque dice, este es un momento para estar unidos, perfecto. Como peruano también habló de unidad 50 veces Martín y dijo que Perú está primero. Ante los retos, personalmente le deseo suerte. Eso es como una separación, no es mi tema, más o menos lo que estás diciendo tú. En la gestión que hoy inicia, rumbo al bicentenario que vive el Perú. Ajá, pero digamos, en un momento. Claro, pero yo digo en un momento de decir, estoy al servicio de ese objetivo. Quizás sea la frase que a mí me falta en la de Keiko. ¿A ti qué te parece, Martín? Me parece que va también por el lado de que ella y los principales líderes políticos en efecto digan eso, ¿no? El presidente, aquí estamos, dispuestos a trabajar para esa refundación y estabilidad institucional que usted ofrece al extender la mano para este pacto social, que ciertamente incluye al sector privado, porque no nos olvidemos, la calle decía, finalmente, nosotros los privados somos los que hacemos la patria. Finalmente estos se pueden ir mañana y no va a pasar nada, ¿no? Ese extremo también hay que tratar de revertirlo a partir de que nuestra clase política y dirigente demuestre que en efecto se sienta a trabajar. Ahora, la prueba de fuego, la primera prueba de fuego, Miguel. Gabinete, nombres, rostros y por supuesto va a pasar por el sensor electrónico de la revisión de antecedentes, vinculación política, asuntos relacionados a trayectoria en el Estado, denuncias, no denuncias y una serie de... Esa va a ser la primera prueba de fuego que va a tener que pasar, insisto, por el sensor del Parlamento para que diga bien o mal, porque ahí va a ser la primera dificultad, ¿no? Es más, yo creo que la primera prueba no está en el Congreso, en el voto de confianza. La primera prueba va a estar en la sociedad. Porque él acaba de decir que tiene que ser un gabinete completamente nuevo. Y los medios de comunicación, las redes sociales, ahora todo el mundo va a poner a hacer ese escaneo que tú acabas de describir. Sí. Antes de que vaya al voto de confianza y comiencen a saberse los nombres, todo el mundo va a decir, mira fulanito de tal, mira quién es este. Entonces esa va a ser la primera prueba de fuego antes de llevarlo al Congreso al voto de confianza. Y por supuesto, ahí en ese momento también ese apoyo que acaba de decir Keiko Fujimori muy político, es que cómo lo demuestran precisamente sin mucha discusión, simplemente aprobándolo para que este gabinete comience a trabajar. La postura de no repetir ministros de este gabinete, más o menos como que el Congreso le ha estado diciendo también, mira, no queremos nada con lo que se relacione con PPK. Vamos a ver si eso significa solo este gabinete, porque se habla, por ejemplo, de Trujillo, ex ministro de Vivienda, se habla de Benítez, ex ministro de Agricultura, cercanísimos personajes, incluso gente que ha sido colaboradores en la gestión de Martín Vizcarra como presidente regional de Moquegua, y si eso repiten, si eso se les pone, la reacción no sé si va a ser tan buena por parte del Parlamento, ¿no? Recalco, él dijo, tengo claro lo que está pasando, tengo claro el momento difícil, propongo una refundación institucional, un pacto social, voy a traer y voy a tratar de escoger nuevos hombres, nuevas mujeres para mi gabinete, que en lo posible deben tener una foja limpia, ¿no? Y eso, obligado. Y eso es bastante bien complicado en un país donde quieres tener a su vez gente con experiencia en gestión pública. Correcto. ¿No? Ahora, no tenemos, digamos... una gama tan amplia como para elegir tanto ministro nuevo, ¿no? No es, sí, digamos, y sobre todo en esa combinación que ha sido tan evidente que ha faltado en PPK, gente técnica, con formación, con manejo del sector,
pero no tecnócrata, puro, frío, aislado, separado, que es un témpano de hielo frente a las relaciones políticas. Y esa combinación es tan complicada de encontrar en el país. Y aquí hay algo que se hace necesario, que también se hizo desde hace muchos días, la conformación de un gabinete de ancha base, agregado con elementos que totalmente nuevo. Y cuando hablamos de ancha base, no estamos hablando necesariamente de personas que pertenezcan a un partido político. Se hablaba de Cuba para economía, pues me parece difícil, mira, ¿no? Es el técnico referente en economía. De alguna manera, que ciertamente va a ser un trabajo bastante difícil. No podemos traer a la gente que ha estado en los últimos 2 años, por lo menos, sobre el tapete ejecutivo. Fíjate que, de hecho, cuando empezó PPK, el primer gran error desde mi punto de vista, y siempre lo dije, fue mantener a Saavedra en el gabinete, y generó la primera crisis. Ahora, en esta nueva presidencia, no puedes tener a ningún elemento del gobierno de PPK. Inevitablemente tienes que hacerlo. Tienes que deshacerte de los ministros y también, lamentablemente, de los viceministros. Y digo lamentablemente porque hay algunos de carrera y que están en la carrera pública de hace muchos años y tienen capacidad. Pero fíjate que también en este gobierno hubo muchas crisis por varios viceministros. Y tú no deberías mantener a esta gente en el nuevo gobierno. Correcto. Entonces va a ser un trabajo quizás muy tedioso, pero necesario. Por eso, de hecho, hasta ha dicho que puede tomarse hasta 10 días para conformarlo. No deberíamos presionarle en eso, ¿verdad? Exacto. Una tingencia pequeñísima a propósito de presión. Y el Congreso, en estas últimas 72 horas, también se ha esforzado en decir qué tipo de premier, qué modelo, que no debería qué ser, formato, si qué perfil de ciudadano. Si seguimos la lógica de Miguel, haz lo tuyo, yo hago lo mío. O sea, el Congreso que tiene que hacer en designación de ministros. Es cierto. Es como que el presidente empezara a decirle cómo tiene que legislar. Porque sabe lo que ocurre en aquel ciudadano que dice, oye, el presidente me ha llamado para ser su premier. ¿Con ese parlamento tú vas a ir? Ese parlamento es complicado. Pero ahí está el otro reto, y justo eso quería preguntarte. Figuras, características y de repente algún nombre de quien podría ser ese premier, que sea el premier de las mejores relaciones con el Parlamento, que eleve el nivel del Ejecutivo, que tenga autoridad, capacidad de diálogo, y que, bueno, en su momento, como corresponde, sea un extraordinario paraguas para proteger a un frágil Martín Vizcarra que no tiene, digamos, grupo político, partidario, porque esa es la realidad de Martín Vizcarra, ¿no? Se ha dicho, ¿no? En estas últimas horas, ese premier tiene que estar, como se dice en esta expresión, para tratar de entenderlo un poco más allá del bien y el mal. De modo que el Congreso no lo toque, ¿no? Estamos hablando, inclusive, si tú me pides nombres de hombres como Alan Wagner, donde se ha demostrado que cuando estaba en la gestión pública ha mantenido una actitud. ¿Tú te animarías a dar un nombre, Alan Wagner? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de ese nivel, de ese tipo, para que además no solamente lo escaneen, sino que inspire respeto, porque ya ha estado en la gestión pública y ha sido un señor, un caballero y además honesto. En esa línea va el premier, que lidera además, creo que son 16 o 18 ministros y otros tantos viceministros. Espérame un segundo, Miguel, porque te tengo que preguntar eso mismo también, pero déjame ir inmediatamente con Erika Rado, está en el Congreso y tiene entrevista a Indira Wilca, la congresista del Nuevo Perú. Indira Wilca está diciendo, renuncie, señora Mecha Arauz. Vamos a escucharla. Adelante, Erika. La escuchamos. Gracias. Erika, gracias. Bueno, estamos a la 1:59, en un minuto, por favor, Miguel. El premier, rostro, si tienes, características. Yo creo que el presidente Vizcarra tiene el gran reto de dar un quiebre en la política peruana y precisamente renovar completamente y atreverse a traer gente nueva. Yo estimo que va a traer gente de provincia, yo estimo que va a traer gente de otros lados. No podemos pensar en gente de años atrás. Si bien Alan Wagner, que mencionó Martín, es una persona reconocida, un profesional capacitado, yo creo que debería atreverse a cambiar de rostros, porque ya la gente está cansada de la misma gente. 30 años con los mismos políticos ya es demasiado. Yo creo que eso debería suceder. ¿De dónde lo sacaría? ¿De la academia? Mira, va a tener que hacer algo, va a tener que hacer magia política para de alguna manera convocar a profesionales. Hasta ahora lo que hemos dicho, la cantera ha sido siempre la empresa privada. Es decir, traerle al gerente de Bacus, traerle no sé qué de Buenaventura, traerle al señor de edad, y no nos ha ido bien. Y eso no ha funcionado. Por lo tanto, ahí tiene que ver cómo convoca a gente precisamente con una vocación de trabajo en el Estado. Muy bien, muchas gracias Martín, muchas gracias Miguel. Gracias, gusto saludarles. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. Regreso en la noche, tengan buena tarde.